Boa noite a todas, a todos. Este é mais um encontro do Conexão Planeta Moane e hoje nós estamos recebendo a Paula Fernandes. Ela é nossa colega da ANE3 e é uma educadora de La Cecília, na Argentina, e está aqui hoje para conversar conosco e nos contar como é que foi o EPEP deste ano. Em 2021, agora, foi feito lá em São Luís, na Argentina, e ela vai contar para nós o que foi discutido, o que apareceu nesse encontro presencial depois de 2 anos, né? Que a gente não faz nenhum encontro presencial. Então, bem-vinda, Paula, bem-vindos todos que estão aqui, os colegas da Paula lá de La Cecília. Paula, com você. Bueno, muchas gracias, Sonia, por la presentación. Un gusto grandísimo estar acá otra vez juntos y juntas para compartir algunas noticias sobre lo que es el movimiento de educación alternativa en distintos lugares de esta Latinoamérica hermosa. Eh, y bueno, quiero también agradecer a mis compañeros, compañeras de la Escuela La Cecilia. Está Florencia Soler, que también participó del encuentro. También estuvo Eugenia. Ella nos va a contar un poquito, vamos a nombrar a Flor, que también está ahí en el tema de las redes. Eugenia estuvo también compartiendo con nosotros este evento. Está Carolina y Micaela, que son compañeras de la Escuela La Cecilia, pero que en esta ocasión no pudieron viajar. Caro nos ha acompañado en alguna otra edición. Y Ginés del Castillo, que bueno, muchos ya lo conocen y también estuvo compartiendo estos espacios, y también quedan invitados para complementar algo o hacer algún comentario que quieran aportar en esta conversación que tenemos. Saludo también a los compañeros y compañeras de ANE, y bueno, a todas las personas que se van sumando y que dispusieron de este rato para venir a escuchar un poquito qué es lo que anda pasando por acá en Argentina en estos días. Bueno, ahí Flor está presentando justamente la página que se hizo para esta edición, donde cuenta en esta primera parte un poco de qué se trata. Como bien dice ahí, es un encuentro que comenzó en el 2014, y bueno, esa primera reunión no tenía necesariamente este formato que tiene hoy. Fue más una convocatoria de un espacio en Chascomús. Creo que estas conversaciones y estos encuentros también empezaron a producirse después de la edición de La Educación Prohibida. Esa película visibilizó muchos espacios que estaban funcionando, y también generó muchos encuentros y conversaciones acerca de, bueno, que estábamos un montón de personas haciendo cosas y quizás no estábamos tan relacionadas, así que ese primer encuentro se dio más así como una convocatoria a otros espacios educativos o grupos de personas interesadas a conversar sobre eso. Y bueno, después fue tomando características, se fue ampliando incluso su nombre, que todavía están intactas las siglas, pero fue cambiándose, porque al principio se llamaba Encuentro Provincial de Escuelas Posibles, ¿no? El primer cambio se da justamente cuando empieza a ir tras otros, a romper los límites de provinciales. Eso está Chascomús en la provincia de Buenos Aires. Se empezaron a acercar personas y espacios de otras provincias, entonces hubo que hacer esa primera modificación. Empezó a crecer también en cantidad de personas y espacios que iban concurriendo y que se iban movilizando de distintos lugares. Y finalmente hubo otro cambio después, que es de la segunda donde se cambió escuelas por la palabra educaciones, porque también veíamos que esa palabra había quedado limitada, porque obviamente no todos los espacios educativos se reconocen como escuelas, y bueno, también en ese momento se discutió si educaciones
también había un debate si teníamos que educar y demás, pero bueno, por ahora continúa así y los debates siguen. Bueno, esto que está mostrando Flor también son las características que conservan esos encuentros. Es un encuentro itinerante, o sea que se da en distintos lugares del país, siempre, bueno, en estas últimas ediciones, en el plenario que se hace al final, se determina ahí lugares o espacios que se proponen para hacer la próxima sede, y bueno, ahí se acuerdan en el anterior EPEP cuál será la sede del próximo. Bueno, a veces, bueno, también se dan esas discusiones, si algún espacio no podía estar presente en ese plenario, si se podía proponer de todas maneras, se enviaba algún representante, etcétera. Esas determinaciones también van apareciendo en la misma práctica, ¿no? Son también acuerdos que se van generando en esos espacios que son democráticos. Bueno, otra característica es esta, que es abierto y accesible. Desde el principio estaba esta cuestión de que no necesariamente estaba circunscripto a espacios o a personas que ya estén participando en espacios educativos, sino que podía estar abierto a personas que estén interesadas, a donde además participan tanto personas de todas las generaciones. Eh, y bueno, también tiene esta característica que es autogestivo, se intenta bueno, que todas las actividades y demás se generen desde la misma forma democrática, y que también pueda ser autosustentable, ¿no? La cuestión de lo económico parecía como una cuestión que no se desarrollaba, que también se decidía conjuntamente, ¿no? La organización de estos espacios siempre estuvo dada colaborativamente, no era, es decir, no era centrada solamente en una organización, sino también se trabaja colaborativamente en esa organización. Al principio, los primeros encuentros eran como más familiares, digamos, eran más chicos, pero al ser más grande y a ver las dimensiones que iba teniendo, esto se tuvo que empezar a buscar también colaboración, y bueno, pero siempre desde las personas que están trabajando en este sentido. Pero debe ser alguien que entró con micrófono, ¿no? Abierto. Hay otras características, así, si me las acuerdo. No. Bueno, esto que es un encuentro entre pares, que también es algo interesante. La idea no es que haya disertaciones, conferencias, sino que sean espacios en donde las personas podamos dialogar, en donde, bueno, se intercambian también, ¿no? Algunos participantes hace muchos años que están en la educación alternativa, y hay otras personas que comienzan hace poco, pero eso no quiere decir que haya una cuestión jerárquica, sino que se aprende juntos. Y bueno, hay por ejemplo un espacio que son las consultorías, que ya es un clásico, en donde justamente los espacios a lo mejor que ya tienen más tiempo pueden contar algunas formas, algunos tips, o incluso ver juntos nuevas formas de resolver algunas cuestiones que se presentan y demás. Pero bueno, esto es interesante también porque se proponen así, como espacios de diálogos, y no necesariamente como espacios en donde alguien va a contar algo y los otros escuchan, ¿no? ¿Qué más? Bueno, dice, es un espacio de convivencia. Ese espacio de convivencia también tiene esa cuestión, como les contaba hoy, al principio no se había planteado tanto desde ahí, sino simplemente encontrarse a conversar, pero después ya se veía que esto de también quedarse unos días, compartir, al principio creo que el primero en donde se quedaron era un campamento, entonces esas cosas que también conversábamos, vivirlas, experimentarlas, también eran importantes que pudieran suceder ahí en ese encuentro, ¿no? Y bueno, también es una construcción colectiva y horizontal, donde, bueno, hay también una cuestión ahí importante que es, por ejemplo, la agenda, que también es un clásico, ¿no? Que si bien siempre se llevan temas que se quieren abordar, y también, bueno, por ejemplo, en este PEP, en las inscripciones ya podíamos adelantar, bueno, de qué nos gustaría participar o qué quisiéramos proponer. La agenda del encuentro se hace al comienzo,
sea, se decide juntos y juntas en un formato que viene del Open Space, que es, bueno, que una persona levanta la mano, propone, explica cuál es su propuesta, la pega en una pizarra, propone un día, un espacio, y después las otras personas, bueno, y así todas las personas que quieran o espacios que quieran proponer algo, y después las otras personas van a ir decidiendo cómo hacer ese recorrido. Es interesante también esto, por ejemplo, bueno, me estoy acordando de algunas cuestiones que surgieron ahí en esa agenda. Pienso en esto de las consultorías, que como les decía es un clásico, y lo que se dio por ejemplo en esta edición es que había como muchos temas, o sea, había un espacio que se brindó para las consultorías y había muchos temas, y que lo que se propuso hacer es que, bueno, que esos temas se planteen paralelamente, y quienes proponen ese tema y otras personas que quieren acompañar, digamos, esa cuestión. Por ejemplo, me acuerdo que una era esta de eh, cómo se abordaba la educación en jóvenes, ¿no? O algunas cuestiones que se daban específicamente con jóvenes, porque bueno, como también sabemos esto, en la educación alternativa se da más comúnmente en los espacios de crianza. Y algo que también por lo menos se mostró en esa conversación, porque yo estuve en ese círculo, era que evidentemente ya habíamos hecho un crecimiento juntos, porque había muchos espacios que se habían planteado, habían comenzado como un espacio de crianza, y ya los niños y las niñas habían crecido, y bueno, veían que esta cuestión de plantearse como un espacio para jóvenes era un desafío nuevo. Entonces, bueno, tanto, por ejemplo, este tema, como el tema de, bueno, de cómo abordar cuestiones que tienen que ver con sostener económicamente, o había otra cuestión que tenía que ver con cómo trabajar con la diversidad. Eso también me pareció interesante en el sentido de que se planteaba que, bueno, que se estaba dando últimamente, que se estaba recurriendo a nuestros espacios educativos, porque no se sentían alojados muchos chicos y chicas en otras escuelas más tradicionales, y bueno, qué se podía hacer de ahí. Bueno, y estas distintas cuestiones que se iban presentando se planteaban en paralelo, y después las personas podían ir recorriendo esos distintos círculos e ir participando de una manera libre. Solamente se tienen que quedar sosteniendo quienes se han propuesto, digamos, plantear esa conversación, o si alguien aborda algo, no puede dejarlo ahí e irse a otro espacio, pero bueno, la idea es esto, tampoco quedarse a lo mejor pegado a uno cuando también quiero saber qué pasa allá, que bueno, que tienen que ver con estas formas democráticas y de... ¿Sí? Uy, bueno, estoy viendo a rayas. ¿Me están escuchando? Sí, bueno, sigo, aunque sí, así como el video está medio raro, cualquier cosa ustedes me preguntan, o sigo contando un poquito más. Algunas temáticas que ya habían sido, que ya conocíamos que se iban a dar porque ya habían sido propuestas eh, mientras se daba la inscripción, era por ejemplo la reglamentación de la ley de gestión social. Se quería conversar y conocer un poco sobre las escuelas generativas que están en San Luis, la transición que se dio en la educación presencial y la virtual, cuestiones que tienen que ver con la salud y el bienestar en los espacios de aprendizaje, comunidades de aprendizaje para todas las edades, autogestión y gestión cooperativa en educación, aspectos legales de la educación en casa, formación de acompañantes de espacios de educación alternativa, educación en la naturaleza, soberanía alimentaria, experiencias de desescolarización, aprendizaje libre para jóvenes. Bueno, estos son algunos temas que ya estaban de antemano, pero bueno, también surgieron otros más, como, bueno, uno de los espacios primeros que se presentó en esa agenda es el que tiene que ver con que a nosotros, particularmente en nuestro espacio, nos interesa mucho, y hemos estado también trabajando eso en la virtualidad, que es el tema del desarrollo de las redes, y también el tema de la gestión social. Ahí hay una nota que es muy interesante que hizo Dolores Bullitt. Ella tiene
un medio, una revista digital que se llama Alteredu, en donde, bueno, cuenta un poco cómo fue ese proceso de esa conversación que se dio en San Luis, y que este espacio en realidad ya viene hace tiempo desarrollándose con mucha fuerza, digamos. En la Argentina vamos viendo eso, la necesidad de afianzar y de hacer redes de espacios en todas las regiones. Entonces uno de las primeras cuestiones era que se planteó en esa conversación, era la posibilidad de juntar a lo mejor espacios que aún no están en red, y poder visibilizarse y ver que, qué sé yo, que en este sector de cubrir, y que Trabajo en Red también colabora a esto otro que nos parece muy importante, que es la cuestión de la gestión social, que tiene que ver con una necesidad de amparar, digamos, legalmente estos espacios educativos, y de ver de cómo gestionar a través de los espacios gubernamentales, y que, digamos, de alguna manera se pueda aplicar en los espacios que ya existen una forma que nos dé más sustento, ¿no? Tanto en lo legal como en cuestiones, incluso si fuera necesario, de sostenimiento económico. Bueno, les nombraba esa nota, que ahí Dolores cuenta bastante, incluso eh, eh, un manifiesto, digamos, un texto que pudimos elaborar en este tiempo de virtualidad, donde seguimos conectados, que se llama Es tiempo de alternativas, y que es un documento que se intentó hacer llegar a la mayor cantidad de espacios del Estado, donde se pueda hacer visible. Nos pasó también esto, que veíamos que en situación de pandemia y demás, nos recurrían por ahí a consultarnos sobre cómo las educaciones alternativas abordábamos algunas cuestiones que quizás las otras formas de escuela no sabían muy bien qué hacer. Entonces también nos pareció importante que se visibilizara, y también, ¿no?, nuestra cuestión de este trabajo que hacemos desde lo que nos parece que es un trabajo político, ¿no?, que tiene que ver con y que a veces se da esta disyuntiva, ¿no?, de lo alternativo, es que nos hayamos nombrado, que nos hayamos eh, aparecido como educaciones alternativas, no quiere decir que no sea que no sea legítima, ¿no? Entendemos que nuestras formas de trabajar, y que además son muy exitosas, a partir de estas gestiones debería otorgarse legitimidad, que de hecho en algunas provincias, en algunos espacios, eso se está logrando. En esa conversación que se dio en ese círculo, se habló de cómo en algunos lugares se está de a poco implementando. Bueno, en una provincia, por ejemplo, aparece, pero bueno, dentro de lo que es educación privada, y la intención es esta, ¿no? Ver cómo juntos y juntas podemos eh, ir aunando criterios para ir también sosteniendo una voz más unánime, y que vayamos pudiendo tener esos elementos para seguir eh, solicitando y luchando por esto que entendemos que es un derecho. Em, Ahí se había dado también es en este camino, en estos tiempos, habíamos visto como que se había dado una suerte de escisión entre lo que eran las educaciones populares y las educaciones alternativas, que si bien desde el principio estuvimos trabajando juntos en lo que fue la mesa de trabajo por la gestión social, en algún momento parecía como que habían ido por caminos distintos, y esto también se puso en esta conversación, así planteándolo con mucha claridad. Eh, o sea, directamente se pregunta, digo yo, pero fue Ginés el que me preguntó, de hecho está en la nota con su nombre, si era posible que trabajemos juntos, ¿no? Si había habido alguna situación conflictiva, o simplemente era decidirnos a continuar así que ahí quedó claro que sí, que vamos a seguir trabajando juntos, que también esa unión sirve
de fuerza, así que, bueno, también me pareció importante ese punto en esa conversación. Em, Después, bueno, esto también que les decía hoy, Flor es una de las referentes en esto de poder acompañar esos procesos de reforzar, digamos, las redes y poder ver, porque vemos eso, que a veces hay espacios que sienten que están solos y en realidad hay una cuestión de que todavía no se han relacionado, así que bueno, Flor es una de las que está ahí acompañando todos esos procesos para fortalecer regionalmente y que después ese fortalecimiento regional también se ve en unificar después un planteo a nivel nacional, ¿no? Que no solo se limita a lo nacional, también sabemos que esta fuerza que se está teniendo en las redes se está dando en los países eh, vecinos, ¿no? Que se está en Uruguay, en Chile. Bueno, Brasil tiene su movimiento, que es un movimiento muy, muy prolífico. Así que bueno, nos parece importante también eh, aunarnos a esa fuerza que se está dando a nivel más macro, ¿no? También se planteó ahí, se empezó a conversar, ¿no?, sobre el encuentro de ENA, que bueno, se había, en teoría se iba a hacer en este año, pero bueno, por el tema de la pandemia no se pudo hacer, pero bueno, se empezó a conversar acerca de la posibilidad de que se pueda llevar adelante el año siguiente, y bueno, y también pensando en esto, de qué manera se daría esa organización, quiénes estaríamos convocados, y en donde veíamos que también las redes estaban teniendo una fuerza que quizás también podían acompañar esos procesos tan importantes, ¿no? Bueno, yo me detuve un montón en uno de los temas, pero no me parece menor. em, Puedo nombrar algunos otros espacios. Bueno, me pareció también muy, muy interesante algo que se había empezado a gestar en anteriores ediciones, y que es esta participación de los jóvenes y los niños. em, en algunas ediciones, en realidad en las primeras no aparecía tanto esto, ¿no? Aparecían los niños, las niñas y los jóvenes como, bueno, en algunos espacios que se planteaban mientras los adultos estaban conversando y demás, y que hoy aparecían algunos gestionados y propuestos directamente por ellos, por ellas. Bueno, acá se ve también la nota que hace Dolores al respecto, en donde, bueno, hay por ejemplo niños niñas que han contado su experiencia en un espacio educativo alternativo. Bueno, ahí se lo ve a un joven que hizo un taller de animación, otro propuso un taller de experimentación musical, otro dibujo de dragones, otros jóvenes también contaron sobre su experiencia del paso, digamos, de una educación alternativa a una educación tradicional. Y bueno, ahí se ven las fotos, cómo se dan esos espacios, ¿no? Así, todo intentando que sean espacios circulares, en donde se pueda dialogar, donde se pueda participar desde las preguntas, y en donde, bueno, todas las personas estén habilitadas a plantear sus opiniones y su voz. Hay algunos, no voy a nombrar todo lo que ha salido porque eran muchas propuestas, la verdad que muy interesantes. Hay algunas que me parecen llamativas, que todavía son eh, cuestiones que nos hacen pensar y reflexionar e investigar, como por ejemplo la cuestión que tiene que ver con los límites, ¿no? Esa idea que a veces tenemos en los espacios de educación libre o bueno, de educaciones alternativas sobre eh, el pudor o el temor a ser dirigistas y bueno, cómo se pueden trabajar estas cuestiones, ¿no? Por un lado, esto de que hay necesidad o la pregunta que nos hacemos, bueno, sí, vamos a ir acompañando y demás, pero realmente no tenemos nada que decir, que poner, ¿no? Solamente somos espectadores del desarrollo
de los chicos y las chicas, o por ejemplo cuando está, qué sé yo, las cuestiones de cómo la cultura va interviniendo en sus miradas y demás, y tenemos que quedarnos siempre afuera. Ese me parece, personalmente me parece un tema muy interesante. Bueno, también recuerdo ahora que había un planteo de un espacio, o de algunos espacios, sobre, bueno, que hay una propuesta de de las escuelas del bosque, o bueno, que se plantea una vida en el monte, y a veces planteaban eso, a veces los jóvenes ya no quieren estar ahí. Bueno, me parecían conversaciones y discusiones para ver juntos muy interesantes. Em, Estuvo, bueno, también un espacio donde las escuelas generativas de San Luis contaron cómo había sido todo su desarrollo, su gestación, y cómo estaba trabajando en este momento. Hay un espacio en donde se invitaba a participar a personas que quisieran formar parte de la UNLI, que es la Universidad Libre, que es un espacio en donde, bueno, se comparten aprendizajes, y que están, o por lo menos en este momento, convocados a hacer un espacio en donde se pueda acompañar el proceso, digamos, de ser una persona que acompañe en educación libre. Eh, no sé si alguno de los compañeros o compañeras se acuerda de algún otro tema que quiera compartir. Una característica también que tienen estos espacios es que intentan, digamos, combinar de manera armónica espacios de trabajo, de discusión, de investigación, y también espacios de recreación y de convivencia, en donde se ponen en evidencia cuestiones que tienen que ver con los valores, ¿no? De respeto mutuo, de autogestión, de sostener relaciones amorosas, eh, el compartir tanto artísticamente o desde el juego, compartir las distintas generaciones, estar atentos, digamos, y atentas al cuidado del espacio, todas cuestiones y prácticas que quizás son comunes a los distintos espacios educativos, y que bueno, en ese momento nos encontramos y las seguimos sosteniendo con una coherencia, o a veces cuando no sucede señalándola y ver, ¿no?, que también hay que revisar esas cuestiones. Entonces se da, por lo menos desde las participaciones que he tenido a lo largo de estos años en estos encuentros, se da por un lado esta cuestión de, bueno, de un encuentro que tiene más que ver con un ambiente festivo, ¿no?, donde también los niños y las niñas y jóvenes también disfrutan mucho de ese encuentro entre ellos, y también se aloja, o se intenta hacer también siempre ese lugar a espacios más de discusión y de construcción política. En algún momento se ha, ¿no?, peleado por algunos espacios que sean, como le llamamos por acá, como mesas de trabajo, ¿no? Que, bueno, nos juntemos a ver esto y qué sacamos de acá, y en donde una cosa no quita la otra, ¿no? Donde se pueda dar lugar a todas esas participaciones, porque quizás no todas las personas tienen las mismas expectativas al llegar al encuentro. Una característica que tuvo por lo menos a mí me llamó la atención de este encuentro, que hubo muchas personas. Apenas llegamos se preguntó cuántas personas era la primera vez que iban al encuentro, y hubo una gran cantidad de personas que era su primer EPEP. Eh, entonces ahí se dan estas cuestiones, ¿no?, en donde algunas personas ya vienen, o algunos espacios ya vienen teniendo algunos otros procesos, como esto que contaba de las redes o de gestión social, que ya se vienen dando y tienen una continuidad, y hay otras personas que, bueno, van conociendo de qué se trata en la participación misma. Esto también genera que las familias puedan participar, y también, por ejemplo, hay espacios que están armados, organizados para que los niños y niñas puedan estar ahí, entonces quizás también ahí sus papás y sus mamás, o los adultos que estén a cargo puedan ir a
a participar de otros espacios, eso también es todo autogestivo, las personas que proponen esos espacios lo hacen voluntariamente, y bueno, eso da un espacio así, ¿no? Confortable, en donde las personas están invitadas a, a estar ahí compartiendo y conociéndonos un poco más, que también fue como desde el principio uno de los objetivos de estos encuentros, ¿no? Eh, en un anterior encuentro que tuvimos con las personas que están en la red de Uruguay, alguien citaba a Ginés que dijo esta cuestión de que primero, antes de empezar a discutir sobre cuestiones de los proyectos y demás, tenemos que conocernos, ¿no? Un poco esa cuestión está, ¿no? Ver, porque a veces nos hacemos ideas sobre los otros proyectos y demás, decimos, qué raro esto, no sé qué, entonces cuando nos empezamos a conocer, ahí podemos discutir y conversar como amigos, ¿no? En confianza, sin sentir que estamos peleándonos o algo así. Y eso me parece bueno, que es algo muy interesante que se puede generar en estos espacios. Bueno, otra cuestión que es una característica también de estos encuentros es que se genera una visita a los espacios educativos que son anfitriones. Bueno, hicimos esa visita a la comunidad de aprendizaje Caranday, que es un espacio bellísimo, que tiene un espacio natural muy precioso, una huerta soñada, una carpintería increíble, donde también los dueños de casa, también esa visita, y éramos un montón de personas llegando a ese espacio, y bueno, todo muy en un clima muy amigable y de querer conocer y aprender juntos y juntas. Siento que hablé sin parar un montón de tiempo, probablemente hay cosas que no estoy contando y quizás me podrían ayudar mis compas. Estou aqui cheia de curiosidade sobre algumas coisas que você falou, então vou fazer algumas perguntas, e aí vocês todos, né, podem, que estiveram lá nesse momento, fiquem à vontade, é só abrir o microfone para a gente conversar, né? Muito obrigada, Paula, você assim descreveu de uma maneira muito bonita o encontro que aconteceu. Fiquei morrendo de vontade de estar lá, mas em breve, né, a gente vai conseguir se mover melhor. Você falou sobre um manifesto, um texto, um vídeo, é Tempo de Alternativas na Educação. Como é que esse texto foi construído? Foi construído lá ou ele já estava construído antes do EPEP? Quem foram os educadores que participaron de este texto? Bueno, acá tenemos algunas personas que han participado de esa construcción. No, esa construcción se hizo en tiempos de virtualidad, en reuniones que se gestaron en plena cuarentena, y estaban organizadas dentro de lo que es la mesa, bueno, ¿cómo la llamaron? Bueno, la mesa, yo digo, de gestión social, que eran reuniones, no, era dentro de la... Redes. Ahí está, de las redes. Dale, Ginés, si querés vos. Bueno, les cuento un poco. Tenemos una red muy informal, o sea, la historia de nuestra red más o menos empieza por el año 2013, cuando se estrena La Educación Prohibida. La última placa de la película anuncia Rego, anuncia que se va a formar una página web, todavía no se sabía lo que era Rego, ¿no? Rego llegó a ser, de alguna manera, la primera red que hubo de educaciones alternativas en Argentina, ¿no?
Eso duró hasta 2015. Bueno, se hizo lo de Colombia, ¿no? La Semana de Educación Alternativa, de donde después vamos a Brasil con Elena, pero de alguna manera un primer paso fue la Semana de Educación Alternativa. Por el año 2015 ya empieza a desmembrarse Rego, y en el 2017 definitivamente queda una especie de Rego residual, donde está el amigo y entonces socio de Germán Doni, ¿no es cierto?, Franco Giacomella, y Germán se queda de alguna manera con lo que es lo suyo, la educación prohibida. Y empieza luego el proyecto C. De alguna forma Rego estuvo detrás de algunos ENA, por ejemplo, estuvo un poco detrás del ENA Brasil, mucho más detrás del ENA Chile, pero ya un poco a título personal. Mientras tanto, veníamos tratando de gestar una red que supliera la ausencia de Rego, ¿no? Incluso me acuerdo una conversación que hubo en Brasilia, donde hablábamos de la red del ENA, ¿no?, del Encuentro de Nuestra América, y alguien propuso que fuera Rego, y yo decía, no, pero Rego es una red propietaria. Y vino Germán y dijo, sí, Rego es una red con propietario. Era un problema que teníamos, ¿no?, porque era eficiente, era algo que funcionaba, que impulsó los EPEP y también algunos ENA, pero que al mismo tiempo carecía de una base realmente democrática, ¿no? Bueno, en el último EPEP, en el EPEP de 2019, en Chascomús, ahí cerca de Mar del Plata, ahí quedó constituido así con un simple intercambio de WhatsApp, grupos de WhatsApp, quedó constituido más formalmente la red que se venían gestando, nosotros veníamos gestando a través de redes regionales. Argentina es un país grande, ¿no? No le voy a decir a Brasil que Argentina es un país grande, porque Brasil es mucho más grande, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos al otro extremo, Uruguay tiene una red teniendo 3 millones de habitantes. Argentina tiene 45 millones de habitantes, desparramados en una superficie enorme. Por lo tanto, nosotros necesitábamos tener redes regionales, ¿no?, como seguramente ustedes lo deben necesitar. Y luego juntar todo eso en una mesa de estas redes regionales. Es lo que estamos haciendo desde hace tiempo. Nosotros hemos participado mucho, dedicamos mucho esfuerzo a eso. Y un elemento muy positivo fue que en este EPEP finalmente se decidió que los próximos EPEP surjan con la participación de todas las redes. Que me parece que es algo, ese es mi jefe. Eso es algo que nosotros venimos bregando hace tiempo para que se le dé entidad a las redes, más que a estas iniciativas por ahí privadas que surgen de un lugar o del otro, ¿no? El mismo Encuentro de Nuestra América tiene un nacimiento también propietario, digamos, en Puerto Rico, y algún día tenemos que también ver eso, cómo sigue funcionando, ¿verdad? Creo que el futuro de todas estas organizaciones es hacer redes democráticas, abiertas, ¿no?
Así que un elemento muy positivo fue este, ¿no? Que a partir de acá, o sea, los EPEP los organizaba la sede nueva, la sede que se proponía y aceptaba, junto con las sedes o las personas de las sedes que antes habían participado, un poco el mismo criterio que en el Encuentro de Nuestra América, ¿no? Que los organizadores de eventos anteriores colaboran con los siguientes, pero siempre había un elemento agregado que en su momento fue Rebo, que en este último fue Germán con Proyecto C, y a partir de ahora va a ser la red nacional, que se llama, porque el grupo de WhatsApp se llama así, se llama Entre Redes, ¿no? Así que, bueno, esa es la historia de nuestras redes. Algún día voy a querer conocer la historia de las redes de Brasil, porque tengo un cuadro hecho donde tengo cómo ha venido todo esto evolucionando, por lo menos desde el año 2012, donde simultáneamente se estrena la película La Educación Prohibida y se hace el primer encuentro de Nuestra América en Puerto Rico, después del IDEC que se hizo en Puerto Rico, ¿no? Entonces, ahí tengo toda la trayectoria también de la red de Uruguay, que nace en 2016, y bueno, tengo que agregar la de Brasil, así que después voy a pedir esa información para agregarla, ¿no? Cómo se ha venido desarrollando todas las redes o iniciativas así que sé que tienen, que ustedes tienen, ¿no es cierto? Aunque le llamen de otra manera. Bueno, no sé si era eso lo que quería saber. Sí, justo preguntaba yo si le habíamos respondido a Sonia la pregunta de cómo se había llegado a ese texto, digamos, cómo habíamos llegado a conformar ese texto que después circuló. Y ese texto se genera en esa entre redes, en esa mesa que en aquel entonces fue virtual, que nucleaba a todas las redes regionales. Y fue un proceso, creo que de 2 o 3 meses, ¿no? Fue un proceso largo, porque hacíamos un borrador y circulaba en las redes, y bueno, y así una vez y otra vez. Bueno, vos sabrás muy bien lo difícil que es hacer un texto colectivo. Colaborativo, Claro. claro. Así que bueno, nos gustó mucho, quedamos todos contentos con el texto. Germán le aportó el valor agregado que él sabe poner como hombre de los medios audiovisuales, y generó un videíto donde también todos grabábamos un párrafo del manifiesto, y bueno, y se difundió el video también por todos lados, pero al mismo tiempo es un documento interesante porque plantea algunas cosas. Primero que habla, yo creo que es el primer documento que habla desde una red nacional y de redes regionales. También plantea un lugar, pide, digamos así públicamente, un lugar en las mesas de políticas públicas, pide que las alternativas nos podamos sentar, ¿no? De igual a igual junto a otros sectores, que es nuestra vocación, ¿no? Hoy comentaba Paula acerca de otro hito importante también que se dio, que es el poder gestionar junto a las organizaciones sociales que pertenecen más a lo que podríamos llamar la educación popular. O sea, en Argentina la educación, está la educación oficial o pública, pero manejada por el Estado. Hay educación privada, como en todos lados, y después hay esta figura de la gestión social,
que no está totalmente implementada todavía, pero donde queremos estar distintos actores sociales. Unos que vienen de la educación popular, son bachilleratos populares, organizaciones sociales, que no todas tienen un tinte, podríamos llamar, revolucionario, freireano, ¿no? Sino que muchas de ellas simplemente atienden sectores sociales que no pueden acceder o no pueden terminar la escuela, pero no se plantean el cambio social, ¿no? O sea, no por ser popular se es a veces más revolucionario, ¿no? Por lo menos, no sé si se entiende en portugués la palabra popular, ¿no? Sí. Y por otro lado, lo que ha surgido y se ha expandido en los últimos años muchísimo, que es lo que acá llamamos educación alternativa, que abarca también un espectro muy amplio. No toda la educación alternativa tampoco es revolucionaria, no toda la educación alternativa pretende un cambio social, aunque nosotros en algún momento, cuando todavía las redes eran rego, planteábamos que lo alternativo tenía que, como mínimo, plantearse no reproducir el sistema, no ser reproductores del sistema, no estar al servicio del capitalismo. Pero esto se da en mayor o menor medida, bueno, es muy amplio. Muchas experiencias alternativas surgen de familias que tienen una educación diferente para sus hijos y bueno, y queda allí, ¿no? Todo lo que se llama hoy educación viva, por ejemplo, no tiene mayormente expectativas de cambio social, aunque tampoco son reproductores del sistema, ¿no? En Argentina diríamos que son más bien como fuera del sistema, lo que fueron los hippies en su momento, ¿no? No sé si hippie es una palabra que se conozca, ¿no? Pero es como estar un poco fuera del sistema, pero no necesariamente querer transformar el sistema. Entonces, bueno, hay un montón de sectores, ¿no? El EPEP es un poco alternativo, es un poco revolucionario y es un poco hippie. Como é, Inês, que como as discussões do EPEP, porque me parece que são simultâneas, né? As rodas de conversa, os círculos de conversa, eles acontecem ao mesmo tempo sobre vários temas. E como é que é feito o registro disso? Se eu estou discutindo um tema, como é que eu vou saber o que foi discutido nos outros temas? Bueno, se le pide, una de las cosas autogestivas del EPEP es que los mismos participantes toman nota y luego las comparten. Las comparten un poco cuando hay tiempo en el plenario general, que se hace al final, y otro poco enviando por internet las notas, que en este caso la persona que un poco se ocupó de hacer las crónicas del EPEP fue Dolores Gullit, que tiene un espacio periodístico que se llama Alter Ego, ¿no? También nosotros hablamos con todos, o sea, nosotros fuimos, ¿cuántos? 5 personas de aquí de la Cecilia, entonces teníamos diálogos permanentemente sobre lo que se hablaba. Yo fuera de los espacios que propuse yo mismo, después circulaba por los espacios. Estaba un rato en cada uno, la verdad, para enterarme un poco por dónde iban las conversaciones, ¿no? Pero siempre hay una recolección de los apuntes de los mismos participantes, ¿no? Tanto escritos como fotográficos.
Pero bueno, además, cuando, no sé, creo que Florencia mostró hoy una imagen, una foto de una cartelera, era un pizarrón, una pizarra enorme, donde al inicio del EPEP, cada uno, por más que, o sea, no hay una agenda previa, hay propuestas previas, pero nada está agendado. Cuando uno, ahí está, cuando uno llega allí, ahí están 3 espacios, ¿no? Son 3 momentos, el sábado a la tarde, domingo a la mañana, domingo a la tarde, y el lunes fue la plenaria. Entonces, uno va, anota en un papelito el taller, conversatorio, lo que quiere proponer y lo pone allí. Los papelitos de colores que están a la izquierda indican el lugar donde se va a reunir ese taller. Bueno, eso uno va y lo coloca y lo pega, ¿no? Entonces, uno siempre tiene un panorama de todo lo que está ocurriendo al mismo momento, y si puede participa un poco aquí y allí, ¿no? Pero saber qué hay, uno siempre sabe. Si quiere saber, lo sabe, ¿no? Está allí. Uma coisa muito interessante que a Paula falou foi sobre a presença dos jovens e crianças, né? Aqui no Brasil, nós temos também a maior parte das alternativas estão voltadas para crianças. E nós temos poucas alternativas para jovens. E com a pandemia, agora com a pandemia, nós tivemos uma evasão muito grande dos jovens da escola. Quando as classes voltaram, muitos jovens não voltaram para a escola. E nós nós temos uma prova nacional para os jovens ao final da escola de ensino médio, que se chama Enem, e nós tivemos uma abstenção, uma ausência muito grande dos jovens nesta prova, que é uma prova que dá acesso à universidade. Não só porque o governo dificultou muito a prova, mas também porque os jovens, com a pandemia, estão olhando a escola de uma forma diferente. O que vocês sentiram nessa conversa com os jovens na Argentina? O que eles estão sentindo nesse momento? Como é que eles estão vendo a escola? Como é que estão olhando a escola nesse momento? Bueno, nosotros no tuvimos ese examen, sí lo hicieron con la escuela primaria, pero sí vimos que en nuestra escuela particularmente no hubo tanta baja, digamos, en jóvenes. Sí sabemos que en otras, conocemos de otros espacios en donde sí, esto que vos contás, ese no volver a la escuela se dio bastante claramente. Pero sí nos llamó la atención que lo que se llamó acá trayectorias intermitentes, que tenía que ver con que algunos chicos y chicas no cumplieron la asistencia que necesitaban para una trayectoria sostenida, que se llamó así, crecía hacia los chicos y las chicas más cercanos a terminar la escuela. O sea, como que los y las más pequeñas sí encontraron en la escuela ese espacio donde estar juntos y juntas, que también para nosotros fue muy extraño, ¿no? Con todo lo que supuso la protocolarización, le llamamos nosotros, de estar haciendo escuela, pero sí se notó mucho eso de querer estar ahí, ¿no? Y en algunos, quizás en los más grandes, vimos que sí, que había ya, se había dado como una relación distinta a la que veníamos sosteniendo.
Asimismo, nunca cortamos esa relación, siguió más en la virtualidad que en la presencialidad, digamos, con estas personas que fueron, que tuvieron más inasistencia, ¿no? No podemos decir que gente dejó completamente, no tuvimos esa situación. Pero bueno, justamente uno de los, yo les propuse unos trabajos como de reflexión y de pensar cómo había sido este tiempo en pandemia, en cuarentena, sobre todo para las personas que egresan de la escuela. Había una de las preguntas que nos hacíamos y que era, bueno, ¿qué habían sentido ellos y ellas? En principio había algunas personas que decían que habían sentido que les habían quitado algo. Incluso nos reíamos porque algunos dicen, después nos tienen que devolver ese tiempo que no tuvimos yendo a la escuela, porque bueno, nuestros espacios se caracterizan también por esto de estar en el espacio, ¿no? De un espacio de naturaleza, compartido, en donde la mayoría de las actividades se dan en conversaciones, en ruedas de diálogo, y eso de repente pasaba todo a conectarnos y no conectarnos. Pero de todas maneras, vimos esto de que hubo un cambio, pero que nunca se soltó ese vínculo, que se dio de manera distinta y qué sé yo, buscando otras formas, pero que todavía en este momento que ya terminamos el cursado presencial, continuamos conectados y dialogando sobre lo que fueron nuestros encuentros y demás. Pero bueno, todavía es algo que estamos, ¿no? Investigando y conversando como equipo de qué es lo que pasó en este tiempo y también cómo continuar eso, ¿no? E No como sé si continuar, Paula? O que vocês, durante esses dias de EPEP, conversando, chegaram à conclusão de como continuar? O que ficou desse EPEP? O que ficou muito forte nesse EPEP para que a gente possa continuar, né, dentro desse sentido que vocês trouxeram, que é tempo de alternativas na educação? Como é que a gente continua pós-pandemia? Como é que a Argentina, a rede de alternativas na Argentina, como é que vocês, aonde vocês chegaram depois de 3 dias de EPEP, né? A que reflexões principais vocês tiveram e como é que vocês decidiram continuar? no sé si alguien me quiere ayudar a contestar. Tengo mucho peso ahí. Sim, como é que o que ficou do EPEP para você? Yo creo que desde el punto de vista de la educación oficial hay una fuerte tendencia a volver al mismo lugar. En vez de aprovechar la pandemia para hacer cambios, es como que quisieran hasta recuperar lo que ven como un tiempo perdido. Para nosotros no es así, ¿no? Hoy mismo conversábamos con Paula de esto, ¿no? Yo le decía, llevamos 30 años de experiencia en la escuela y a mí me parece que tenemos que, o sea, en su momento nuestras propuestas eran, podríamos decir, muy transgresoras, revolucionarias, pero tenemos que encontrar algo igualmente revolucionario hoy, porque hoy la educación que para el capitalismo todavía era funcional años atrás, hoy ellos saben que no sirve para nada, pero sin embargo no la cambian. Creo que no la cambian por 2 razones, por lo menos, ¿no? Una, porque no saben qué otra cosa poner, y la otra es que todavía, así como está,
le sirve de contención social. Le sirve para que los jóvenes no anden sueltos por allí imaginando revoluciones o cosas, ¿no? o pavadas, lo que sea. Entonces, un poco contención social y yo creo que esto, de continuar así, lo que va a ocurrir es que la educación pública se convierta nada más que en eso, de tener a los jóvenes y los niños ocupados en algo, mientras las élites, mientras los hijos de los ricos se van a educar en escuelas especiales de élite, porque hoy para hacer cualquier cosa hace falta conocimientos muy, muy especializados, a los cuales no tiene acceso nadie sin dinero. Hoy no se puede fabricar nada, no se puede, no sé, hacer una vacuna si uno no tiene un posgrado, ¿no? Si uno no tiene un magister, y todo eso cuesta dinero. Entonces, creo que vamos en ese sentido a una superespecialización. Creo que las alternativas en este momento, frente a eso, nos planteamos una especie de retorno bucólico, así, una especie de retorno a la naturaleza, a ideales revolucionarios. Creo que no estamos en condiciones de intervenir en la cuarta revolución industrial, en lo que la tecnología hoy impone. Si quisiéramos intervenir ahí, creo que no tenemos los medios. Por lo tanto, creo que está bien que nosotros planteemos, nos esforcemos mucho más en el desarrollo del ser humano, de los valores, incluyendo los valores que implican cambiar la sociedad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela estuvimos estos últimos días, semanas, leyendo con los alumnos y alumnas más grandes, mayores, estuvimos leyendo el Manifiesto Comunista y planteando de alguna manera, parece una tontería, una utopía, pero sin embargo sabemos por la historia que el capitalismo va a terminar como terminó la Edad Media y como terminó el feudalismo. Pero no nos estamos preparando para hacer el reemplazo. Los burgueses se preparaban para reemplazar a los señores feudales. Y nosotros no nos estamos preparando para reemplazar a la burguesía. ¿Cómo va a ocurrir eso? No lo sabemos. Pero tenemos que construir los valores, ¿no? Y creo que las escuelas pueden ser lugares donde se empiece a vivir otros valores. Hacer lo que se dice, en español decimos performativo. Es como vivir de la manera que queremos que sea el mundo del futuro, ¿no? Y nuestras escuelas pueden ser eso. Pero ese tiene que ser un enfoque social, un enfoque no individualista, no como separarse del mundo a pasarla yo bien, cosa que hacen muchas escuelas alternativas, que hacen como un oasis de vida más tranquila, más pacífica, mientras el mundo explota, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que encontrar algunos cambios potentes en esta transición. Creo que eso tiene que marchar hacia una mayor libertad, hacia una mayor posibilidad de autonomía de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes, pero que no se da naturalmente. Hoy las corrientes alternativas tienen una confianza ciega en que uno deja a los niños a la buena de Dios y ellos se educan solos.
y un poco al estilo de Rousseau, ¿no? Y yo creo que no, que uno los deja así y los educa el sistema. Los gana, los coopta el sistema, ¿no? Hoy necesitamos ser reflexivos, pero eso es algo que no está desarrollado en una sociedad donde los jóvenes están todo el día con un celular, con las redes sociales, no están reflexionando. Creo que tenemos que hacerlo. No EPEP, vocês discutiram sobre formação de professores para alternativas. Como é que vocês estão formando novos professores para alternativas? Esa es una materia pendiente. Has tocado un punto muy crítico. Hoy hay una iniciativa, por ejemplo, que surgió después del EPEP, de formar lo que, bueno, esta iniciativa llama acompañantes de educación libre. Bueno, veremos qué resulta, pero yo creo que lo que hoy se llama educación libre es dejar a los jóvenes y los niños a la deriva confiando que algún extraterrestre los ilumina o algo así. ¿Viste esas teorías, no? De que vienen nuevas oleadas de niños de otras galaxias. Y están por formar acompañantes para eso, ¿no? Yo creo que hay que formar, tenemos que formarnos, pero hay una gran discusión sobre cuál es la educación que hace falta hoy. Y esa discusión, por lo menos aquí en Argentina, no está zanjada, no está resuelta en las alternativas. Convivimos porque en el EPEP número 5, en el año 2016, nos peleábamos todos, ¿no? Como dice Serrat, a ver quién la tiene más grande, decía Serrat, ¿no? O sea, todos disputábamos a ver cuál pedagogía era mejor. Y para evitar eso y trabajar juntos, dijimos, no vamos a discutir más las pedagogías y vamos a discutir la unidad. Y eso funcionó. Bueno, ahora que eso ya funcionó y tenemos redes y tenemos unidad, creo que es momento de discutir si todas las pedagogías apuntan a construir un mundo mejor o simplemente islotes donde pasarlo bien con nuestros hijos, nuestros niños. Creo que esa es la fuerte discusión hoy. Y de ahí va a surgir la capacitación necesaria, porque si yo hoy le pregunto a un bachillerato popular, ¿cuál es la capacitación? Y me va a decir que hay que leer a Paulo Freire, que hay que leer a Marx, bueno, y así, ¿no? Si yo le pregunto a una pedagogía de la educación activa, la educación viva, me va a decir que hay que estudiar las constelaciones familiares, la lectura del aura, ¿no? Y cosas así, que están en el polo totalmente opuesto. Es un milagro que estemos trabajando juntos. Y es un milagro que hay que festejar, que podamos trabajar juntos, ¿no? No sé si Lenin o alguno de ellos decía, es imposible que dos personas piensen igual. De lo que se trata es de construir unidad. Y es lo que hemos estado haciendo, construyendo unidad, ¿no? Es lo que todos estamos haciendo. Claro, yo, si me dan a elegir entre pensar igual y construir unidad, yo construyo unidad.
Sempre. Pero puestos a capacitar, esa es otra cuestión, porque ahí sí tenemos que capacitar para aquello que creemos que construye lo que queremos construir. Nosotros venimos hace años hablando de esto, no solo en la Sicilia, sino en las redes regionales, lo venimos hablando. Incluso también venimos hablando de hacer tecnicaturas, de hacer algo también dentro de las universidades. Y bueno, estábamos a punto de organizar algo de eso a través de una universidad y nos paró la pandemia, la verdad. Lo tendremos que retomar, pero es algo difícil porque cualquier capacitación, yo lo veo así, ¿no? Que cualquier capacitación positiva, profunda que hagamos, no que sea un adorno, que sea algo realmente profundo, requiere cambios personales. Requiere que las personas involucradas se enfrenten a un cambio personal, a un cambio que los destruye. ¿No? Nosotros llamamos a nuestra pedagogía transformativa, que significa eso, ¿no? Que significa poder ver desde qué marcos conceptuales hemos construido todo lo que hace a nuestra visión del mundo, poder ponerla en duda y poder construir algo nuevo. Eso es muy, muy potente, hay poca gente, hay poca gente dispuesta, ¿no? Y cuando hay gente dispuesta, la capacitación en realidad en lo que se convierte es en una conversación, es en una simple conversación entre gente dispuesta a dejar todo, a arriesgarse a lo desconocido, con la intención de convertir el mundo en algo mejor, ¿no? Sin mapa, sin hoja de ruta. Entonces, bueno, esa es la capacitación que yo propondría, ¿no? Algo así. Es lo que hoy tanto se habla de construir, ¿no? Cuando se habla de cuestiones de género y demás, del patriarcado y demás, se habla de construcción. Yo creo que en educación también, ¿no? Se trata de construirnos, de olvidar la educación que recibimos como niños o como jóvenes, dejar de querer mejorar eso. Esa educación hoy no tiene ningún sentido. Aprender palotes, aprender tablas de multiplicar, aprender por dónde va un río, no tiene ningún sentido. Está Google Maps, está todo disponible. Entonces, yo creo que hay que volver de alguna manera lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo, es por un lado un regreso hacia las utopías, y por otro lado, desde esas utopías, no con el contenido, pero sí con el espíritu de las utopías, marchar hacia algo que no sabemos cómo es, y animarnos a eso. Y luego vamos a tener que lograr que los estados, que los gobiernos, o sea, reclamar un lugar allí, ¿no? Yo creo que no tenemos que hacer simplemente cosas por afuera. Tenemos que, porque ese es otro debate que se da en lo alternativo. Si va por afuera o va en asociación o en diálogo con el Estado, ¿no? Imagínense ustedes hoy tener que dialogar con Bolsonaro. Yo entiendo que hay límites, ¿no? Pero, sin embargo, siempre hay que estar
tenemos que ser el futuro. Tenemos que plantearnos que somos el futuro. Nada tiene sentido que hagamos si no nos planteamos que venimos a reemplazar el sistema actual y estamos construyendo, como la burguesía lo hizo en el feudalismo, estamos extramuros construyendo la sociedad del futuro, que no sabemos cómo va a ser. Entonces eso, bueno, es un... Acá decimos, es un tembladeral. Un tembladeral, ¿no? Es como algo que meterse en un pantano. Gente, nós vamos encerrar agora. Paula, você quer falar alguma coisa, se despedir, deixar alguma coisa sobre o EPEP? Alguém? Florência, Carolina, Liomar, os participantes que estão aqui, o que vocês quiserem, é só abrir o microfone e falar. Yo veía que estaba Liomar y me preguntaba si podía ir entendiendo, porque también me parece interesante, ¿no? Desde su lugar, esta cuestión del planteo, bueno, cuál es la educación que se tiene que dar en contextos como en el que trabaja él. Y me preguntaba eso, si él iba a poder, si iba siguiendo, digamos, en español lo que se iba planteando. Bueno, y algunas cosas que surgían acá, me hacía acordar algunas otras cuestiones que surgían, por ejemplo, esto ¿no? de los espacios, cuando se abría el registro para la cantidad de espacios que hay educativos, hay espacios que no siempre quieren anotarse porque a veces sienten que pueden estar exponiéndose, bueno, y todas esas cuestiones son todavía debates que se dan, y me parece muy, muy importante esto también que decía Ginés sobre, bueno, ¿hacia dónde vamos? Cuando pregunta yo tuve que pasar porque me sentía como muy fuerte esta situación en donde estamos viviendo, ¿no? E incluso algo que decíamos, esto de que si estamos capacitando lo que estamos haciendo, no nos estaremos convirtiendo en algo viejo. Me parece que son preguntas muy, muy interesantes y todavía para seguir investigando. Hola, Liomar. ¿Pudiste comprender algo de lo que estuvimos falando por aqui? Sim. Mesmo com minha dificuldade, eu tenho pouco de dificuldade no espanhol, mas eu consegui entender, sim. E só gratidão, né, de estar participando. Queria falar que só gratidão mesmo. Muchas Obrigado. gracias a vos también por compartir acá. Bueno, muchas gracias a todas las personas. No sé si alguien más quiere compartir algo. Paula, a minha pergunta é como podemos acompanhar o trabalho de vocês, esse último encontro, vocês fizeram algum registro, fotos, enfim, que a gente possa acompanhar ou ver? Sí, de este encuentro en particular podemos incluso compartir estos links que, bueno, lo compartíamos en el chat, pero lo podemos compartir quizás en los grupos nuestros de ANE y Moane, para que también exploren un poquito desde ahí, porque hay mucha información interesante. Sí, gracias. Paula, nós queríamos compartilhar o texto do manifesto, esse do É Tempo de Alternativas na Educação, e aí nós podemos compartilhar as duas versões, né? Compartilhar em espanhol e compartilhar em português também, dentro da ANE, do Moane, da CONANE, para que as pessoas... e também, não sei se você compartilhou com eles o nosso manifesto, nós também fizemos um manifesto durante a quarentena, também construído a muitas mãos, e eu acho muito interessante esse movimento, né? Porque durante a pandemia, durante a quarentena, nós tivemos mais tempo para parar e refletir sobre o que estávamos fazendo e o que é que nós queremos construir, né? Como diz o Rinés, o que é que nós queremos construir? Porque formar pessoas para esta construção. Se nós queremos construir uma cultura de paz dentro dos espaços educativos, nós precisamos formar
pessoas com esta cultura de paz. Se nós queremos construir unidade, precisamos formar pessoas que estejam disponíveis para essa, né, unidade. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, de todos vocês. Nós estamos gravando, essa conversa vai ficar lá no YouTube do Moane, e era muito interessante, né? Trouxe para nós essas informações, mas principalmente as reflexões, os temas que vocês estão conversando e refletindo juntos, e nós esperamos que na Conani, provavelmente em abril, né, do ano que vem, também presencial, nós consigamos também conversar sobre tudo isso. Sei que nós temos muita coisa para conversar depois de 2 anos, e aí nós contamos que também queremos receber vocês na Conani, né, em abril. Muito obrigada a todos que estão aqui. Foi um prazer receber vocês aqui.